Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este momento de compartir esa palabra que queremos que nos edifique a todos, ¿no? Amén. Empezando por mí. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Nos has permitido estar aquí congregados, nos has regalado la disposición de Marjorie para que nos acompañe con esas alabanzas tan lindas. Has movido el corazón de nuestros hermanos para venir a acompañarnos en este culto, que queremos hacerlo en acción de gracias, en dar gracias a ti por ese regalo precioso de la salvación en tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, por poner nuevas fuerzas en nosotros. De pronto estamos cansados de la semana, pero hemos sacado nuevas fuerzas para venir a adorar tu nombre y a escuchar de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La enseñanza, la verdad es que tuve bastante conflicto para poder traerla porque soy un poco difícil para que el Señor me muestre algo. Yo venía pensando cuál sería lo que el Señor quiere para compartir con la iglesia. Me llamó la atención que el día jueves mi esposa escuchaba en la mañana un devocional en internet con el tema de no rendirse. Si bien no estaba de acuerdo con muchos puntos de vista de la persona que estaba exponiendo el mensaje, me llevó a pensar en eso, en no rendirse. El día viernes, para mi sorpresa, en el devocional que yo leo todas las mañanas de David Wilkerson, esta vez lo mandó a su hijo Gary Wilkerson, el título era No te rindas. Pero de todas maneras yo un poco como en la terquedad que siempre está en el corazón del hombre, dije, no, claro que es un tema que con razón se está escuchando cada momento, porque los hombres tenemos tantos problemas hoy en día. Hoy en día, la verdad que la aflicción sobre el hombre y la mujer son tantas que lo más lógico que por razón pone el Espíritu Santo al hombre es predicar sobre las aflicciones, sobre superarlas, sobre salir adelante, etc. Y seguí en mi terquedad como el profeta que no quiso ir a Nínive. No voy. Ayer estaba sentado en el carro esperando a mi esposa que estaba haciendo una diligencia y mi atención se fijó en un pajarito que estaba caminando sobre la acera. Pero lo que me llamó la atención de ese animal inicialmente era que, haga de usted de cuenta una María Mulata, no sé si aquí cómo la llaman, así la llamaban en Cartagena como las conocí. Un negro, grandecito, pero me llamó la atención que tenía el pico curvo. Pero no era un pico curvo como usted puede ver cuando el Señor hace las cosas, ¿verdad? Tranquila. No era un pico curvo, sino se veía como deforme, como si fuese un problema genético en el animalito. Y me llamó la atención. Y examinándolo un poco más me di cuenta de otra cosa más importante. Le faltaba una patita. Pero a pesar de eso, el animalito lograba, ellos siempre caminan en salto, pero este lograba dar sus salticos con una sola patita y mantener su equilibrio. Hasta que un carro que se acercó a pasar por ahí lo espantó y alzó vuelo. Comencé a meditar en este animalito y pensaba yo, obviamente él sufriendo esta discapacidad y pensando yo en la mía, que evidentemente el tema era no te rindas. Este animalito me había demostrado que aunque la naturaleza o quizás los químicos que los hombres esparcimos en el medio le deformaron su cuerpecito, él no se echó a morir. Él superó las circunstancias y aún con su pico curvo y aún con una sola patica, pues ya era un animal grande. Había logrado, como decir por ahí, prosperar.
De manera que, como Jonás, me tocó salir de la ballena y decir, el tema es no te rindas. No vamos a pelear por eso más. Déjalo de ese tamaño. Me mande mi propia ballena. Pero entonces, ahí estaba en una otra situación que era atípica de las veces que yo he preparado un mensaje. Siempre busco en la palabra algo que siente que el Señor me habla y a través de esa palabra, pues, Dios me lleva a estructurar la enseñanza que quiere que dé. Pero acá fue diferente. Acá tenía el mensaje, pero no tenía el texto bíblico. Y comencé a pensar qué texto bíblico podría usar para hablar sobre no rendirse. Y lo primero que me vino a la mente es, si estamos hablando de no rendirse, porque la persona está en aflicción. Y si está en aflicción, ¿quién en la Biblia podemos encontrar que haya estado en una aflicción grande que podamos usar como ejemplo para este mensaje? Pensé en los momentos de aflicción de David, del profeta Jeremías, del mismo Isaías, y aún del mismo Jesús y de sus apóstoles, pero finalmente el Espíritu me llevó a aquel que pensamos que ha sufrido las mayores aflicciones en la Biblia y que está como ejemplo en la Biblia, y es Job. Ese hombre sufrió unas aflicciones tremendas. Entonces, el texto que vamos a usar para iniciar la enseñanza es Job 30, del 11 al 23. Job 30, del 11 al 23. Dice, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron. Se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Job 30 del 11 al 23. Y continúa, vamos a retomar en el 14. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura y me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a casa determinada a todo bien. Unas palabras bien duras de parte de Job. En primer lugar, en el primer versículo, como muchos de nosotros que vivimos una aflicción, hayamos vivido una aflicción grande o la estemos viviendo, creemos que es Dios quien nos aflige. El primer responsable de toda la humanidad, de cualquier problema de aflicción, es uno solo, Dios. Porque lo permitiste, que dónde estás tú, cómo es que es posible que esto suceda, esto no debe estar sucediendo, yo no debo estar pasando esta aflicción. Siempre culpamos a Dios. Pero en este caso, la Biblia nos permite que el relato previo del libro nos abra una ventana espiritual que rara vez vemos. La Biblia nos relata qué estaba pasando en el cielo y quién era el real que había traído la desgracia sobre Job, que era Satanás. La Biblia deja claro que Dios solamente lo permite, pero que de alguna manera pone un cerco límite alrededor de Job durante estas aflicciones.
Sobre este tema del cerco que Dios pone alrededor nuestro cuando tenemos aflicciones, yo tengo una experiencia muy personal. Cuando por motivos del COVID debí ingresar a una UCI, los médicos le dijeron a mis familiares que yo moriría en horas o en máximo días. Sobre todo teniendo en cuenta que me negué a dejarme entubar. Entonces, según ellos, pues ya era cuestión de ir preparando funeraria, ir viendo cómo iba a ser la cosa y nada más. Y un hermano mío, al recibir esa noticia, llamó pues muy angustiado a una amiga y ella asumió la aflicción que él tenía y dice que se acostó orando por mí. Y dice que acostada, ella no dice que no fue sueño, que fue como una visión. Ella me vio en la cama del hospital ¿A dónde vamos? y alrededor mío estaban dos leones. Había un león grande, de aspecto muy amenazante, y entre ese león y mi cama estaba un león pequeño. Y ella veía que el león grande intentaba llegar a la cama y agredirme. Y el león pequeño se atravesaba y el grande de alguna manera le temía que paraba enseguida el avance y se quedaba quieto. Y empezaba a rodear mi cama buscando otro sitio por donde entrar a hacerme daño y el león pequeño lo seguía y siempre le bloqueaba el camino. Ella llamó muy emocionada a mi hermano y le dijo: deja de llorar, que Ramón no se va a morir, el Señor lo está protegiendo. Es una manera, pues, como pude yo vivir esa protección que Dios pone cuando estamos en una prueba grande. Pero volviendo al pasaje de Job, independiente de cuál sea la causa de nuestra aflicción, sin duda que esta es aumentada por la turbación de los que nos rodean. Y no les somos de su agrado. Job debió sufrir las burlas y escarnio de muchas personas que sentían envidia de su anterior prosperidad. Y ahora que estaba en desgracia, era el momento de pasarle cuentas, por así llamarlo. Procedían a escarnecerlo, a ser el objeto de sus burlas, y se infiere que aún de agresiones físicas. Un dicho popular ejemplariza esto, ¿verdad? Al caído, cae. Eso es. Y pensando en esta situación que uno vive en medio de las aflicciones, Dios me trajo a la memoria algo que yo pensaba que ya estaba sepultado en mi mente. Cuando yo era niño, yo era muy tímido, muy retraído. La verdad es que cada vez que yo iba al colegio, pensar que me colocasen a hablar delante de la clase, para mí era terror, o sea, literalmente me ponía frío. Esa timidez, ese retraimiento me llegaba a aislarme. Y más bien voy a comentar el por qué pienso esto. Cuando murió mi padre, que yo tendría unos 9 años, a los 2 meses un amigo, de los poquitos amigos que tenía yo en el colegio, me dijo: oye Ramón, ¿no sabes que estaba reunido un grupo el día que nos comentaron la muerte de tu papá y fulanito dijo: qué bueno que le haya pasado, se lo merece? Yo me quedé pensando, ¿yo qué le he hecho? O sea, y de pronto el Señor trajo a colación que hacía como un año antes de la muerte de mi padre, ellos me llevaron como católicos practicantes a hacer la primera comunión. Y esa primera comunión en un pueblo como Monpós, pues se hacía una pequeña fiestecita infantil en la casa y se invitaban amigos. Y cuando yo vi mi casa llena de gente, yo me paralicé, lo que hice fue que me aislé. De alguna manera creo que este muchacho y los otros niños que estaban ahí pensaron que era como un engreimiento mío, o ser como un orgullo que no había ninguna razón para tener. Pero eso caló en el corazón de esos compañeros y me tenían pues como una persona
que era orgullosa o que no quería compartir, donde no era eso, era simplemente timidez en grado 200%. Ahora que a veces veo a mi nieta pasando por algo de eso, me trajo a colación eso. De manera que siempre que tengamos una aflicción en los seres humanos alrededor, habrá alguien que por lo menos dirá, no es que me alegre, pero me entra un fresquito. Así que en los hombres no vamos a encontrar ayuda para nuestra aflicción. Luego de esta parte donde Job se queja del acoso que le hacen sus semejantes, sus coterráneos, en el verso 19 retoma sus acusaciones contra Dios. Lo asume ciego a su clamor por misericordia y llega incluso a acusarlo de cruel. Ha sido conmigo un Dios cruel. Eso es, y perdón que vuelva a retomar la vida de mi familia como ejemplo de esto, pero es lo que el Señor traía a mi mente. Mi madre tuvo varios embarazos que alcanzó a tenerlos, pero los bebés murieron a los pocos días o a las pocas horas. Pensaría yo que fueron como 2 o 3 eventos, pero sí siempre fue más de un evento. Y en el último evento que eso le sucedió, su corazón se llenó de rencor contra Dios. Y a pesar de ser una católica practicante, de estar viendo sus misas y todas estas cosas, empezó a retraerse. Y gracias a Dios el sacerdote que lideraba la iglesia la observó y se dio cuenta. Y la abordó y la ayudó a reconciliarse con Dios. Pero eso es algo muy natural en nosotros los seres humanos cuando tenemos una aflicción grande. Lo ideal es decir, tú eres el culpable. En este aspecto, la misma Biblia nos deja un pasaje que es bastante difícil de leer, pero fue lo que el Señor me puso y lo voy a leer. Vamos a leer el Salmo 88. El Salmo 88 dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Y póngalo por seguro que es la única frase que va a encontrar que muestre que este hombre realmente cree en Dios. A continuación dice, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos como los pasados espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en hoyo profundo, en tinieblas en lugares profundos, y sobre mí reposa tu ira. Y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado Jehová cada día. He extendido mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Será reconocido en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, oiga, y he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, oiga, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, aún han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Bastante difícil de interpretar lo que aquí se dice. Me gustó, tratando de entender lo que este salmo dice, lo que encontré en el comentario de un pastor alguna vez hablé sobre él, Matthew Hahn. Él creo que era inglés, y es por allá del siglo XVII y XVIII. Él dejó un libro sobre comentarios de la Biblia.
Y el pastor Henry, en su libro de comentarios bíblicos sobre este salmo, nos dice que de los versículos 1 al 9 lo siguiente. Las primeras palabras del salmista son las únicas palabras de consuelo y sostén de este salmo. De esta manera, los buenos pueden ser muy afligidos y llegar a tener pensamientos desalentadores sobre sus aflicciones, llegando a conclusiones sombrías sobre su final por la fuerza de la melancolía y la debilidad de la fe. Se queja el salmista principalmente del desagrado de Dios. Aún los hijos de amor de Dios pueden pensar a veces que son hijos de ira, y ningún problema externo puede ser tan duro para ellos como aquello. Probablemente el salmista se refiere a su propio caso, aunque señala a Cristo. Así somos llamados a mirar a Jesús, herido y molido por nuestras iniquidades, pero la ira de Dios vertió la mayor amargura en su copa, esto lo sumió en tinieblas y honduras. Y sobre los versículos 10 al 18 nos dejó el pastor Henry la siguiente anotación. Las almas que han partido pueden declarar la fidelidad, justicia y benignidad de Dios, pero los cuerpos muertos no pueden recibir los favores de Dios en consuelo ni devolverlos en alabanza. El salmista resuelve continuar orando y, más aún, por la liberación que no llegó pronto. Entonces, nuestras oraciones no sean contestadas pronto, no debemos dejar de orar. Mientras más grandes sean nuestros problemas, más fervorosos y serios debemos ser para orar. Nadie apena tanto a un hijo de Dios como perderlo de vista, ni tampoco hay algo que tema tanto como que Dios deseche su alma. Si el sol se nubla, eso oscurece la tierra, pero si el sol se dejara la tierra, ¿qué mazmorra sería? Aún los beneficiados por los favores de Dios pueden sufrir sus terrores por un tiempo. Fijaos cuán profundamente hirieron esos terrores al salmista. Si los amigos son alejados de nosotros por la providencia o por la muerte, tenemos razón para considerar eso una aflicción. Tal era el estado calamitoso de un hombre bueno, pero los ruegos aquí usados son particularmente adecuados para Cristo. No tenemos que pensar en el Santo Jesús, todo sufrió por nosotros en el Getsemaní y en el Calvario. Estos son los comentarios del pastor Henry. Y aparte de esta meditación que él hace sobre ese salmo, a mí me llamaba la atención que en los versos 15 y 19, él muestra la visión que él tiene de Dios. Él tiene la visión de un Dios terrible, acusador. Vamos a leerlos nuevamente para que los tengamos presentes. Los versos 15 y 16, él dice: yo soy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. O sea, él tenía una visión de Dios de: estás pendiente en qué me resbalo para caerme con todo. He estado medroso, tengo miedo en mi corazón de ti. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Una relación inadecuada en la manera de ver a Dios, completamente por fuera de foco. ¿Por qué? Porque Jesús, que conoció bien al Padre, nos los dejó bien descrito. En Mateo 19, 17, palabras de Jesús, no de alguien que haya tenido revelación, sino palabras del mismo Jesús, que lo conocía muy bien, dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. No aceptó el calificativo de bueno ni siquiera para él mismo, sino para su Padre que está en los cielos. El Salmo 107, del 1 al 21, nos deja más remembranza de esto. El Salmo 107, del 1 al 21 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. En el verso 4 nos dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía. ¿Quiénes eran estos? Recordemos que en el verso nos dicen los redimidos de Jehová, o sea, gente que cree, gente que es iglesia. Y dice en el 6: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y a continuación el salmista narra otra clase, dice: porque sacia el alma menesterosa y llena el bien del alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, afliccionados en aflicción y en hierros,
por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Acá está hablando de personas que conocieron a Dios, pero que desecharon su palabra. Por eso quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo que los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerros de hierro. Y finalmente el salmista se refiere a otro tipo de persona. Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Esta vez estamos hablando de quien nada cree en Dios. Esa tontería no existe, ¿no? Yo soy yo y punto. Yo soy mi Dios. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Job también entiende finalmente el origen de su aflicción y se humilla ante Dios, restituyéndole al Señor todo lo que Satanás le dio. Y aquí es donde disiento un poco de la manera de mirar estas cosas sobre nuestras aflicciones, porque no siempre Dios las quitará. Yo particularmente he tenido la bendición de que me han llegado, pero me las ha quitado. Pero hay una historia en la Biblia que deja claro a alguien a quien Dios no le quitó la aflicción. Usted en Lucas 16, del 19 al 23, está un pasaje protagonizado por dos hombres. Un hombre Lázaro, pobre, menesteroso, y un hombre rico. Dice el mismo Jesús, para mí esto no es una parábola, es un relato de una historia que ocurrió realmente. Dijo Jesús que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en él Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Uno puede pensar que hay gente que es pobre, o uno puede pensar aquí que la pobreza dignifica ante Dios, pero en nada se trata de eso. Hay gente que es pobre porque son perezosos. Yo tengo una anécdota de un hermano mío en la ciudad de Bogotá. Él pasaba todos los días por un semáforo y estaba una señora con una que se ve sus hijos y otros que se ven que eran sus nietos pidiendo dinero. Y él le impactaba ese cuadro de esa familia de tanta necesidad y siempre les daba algo representativo. Siempre les daba. Tanto así que ya habían hablado, ya se conocían. Mi hermano tenía un hijo que estaba todavía en etapa escolar y él siempre trataba de cuadrar que la muchacha del servicio llegara para que atendiera al niño y estuviera pendiente de él mientras él salía a trabajar. Ese día se le cruzaron los cables porque él tenía que salir a trabajar, el niño estaba en la casa, estudiaban en la tarde y la muchacha le dijo no puedo ir por una situación de causa mayor. Mi hermano empezó a desesperarse y tan desesperado estaba de pensar en dejar al hijo solo que se acordó de la señora del semáforo. Y fue donde ella y le dijo, mamita, ¿por qué no me haces un favor? Tú, una de tus hijas, que me ayuden con mi hijo, por lo menos que estén ahí y me lo cuiden y algún alimentico sencillo que le puedan preparar algo mientras yo voy al trabajo y vengo. La respuesta de la señora lo dejó estupefacto. La respuesta de la señora fue, doctor, que yo vaya a mantequearle a usted su casa, usted no me paga ni un tercio de lo que yo me gano aquí. Es decir, nos hemos acostumbrado a la pereza. Nos hemos acostumbrado
muchas veces, de ahí viene la pobreza. Pero también es cierto que hay pobreza que se genera por las mismas circunstancias sociales y económicas que generamos los hombres. Si existía en la época del medioevo, con más razón existía en esa época de Jesús. El pobre era pobre porque no tenía ni manera ni recurso de poder saciar el hambre. Si usted entraba a un bosque y cazaba un animal, usted lo colgaba, lo ahorcaba. Porque ese ciervo, ese cualquier animal que estuviera por ahí que usted cazó, esa era propiedad del dueño de la tierra. Y a usted lo colgaban y lo mataban porque usted era un criminal. Si le permitían tener una pequeña tierra bajo administración, todo lo que usted cultivaba tenía que entregárselo al dueño de la tierra y él le daría lo que a él le placiera darle a usted. Bajo un sistema socioeconómico de ese tipo, la pobreza es bastante dura. Y no hay manera de salir de ella si se sea un hombre trabajador. Pero yo estoy seguro que Lázaro no era este tipo de persona. Lázaro no era un hombre perezoso porque en las Escrituras Dios deja clara constancia de que la pereza para él es desagradable. Así estamos hoy en día, ¿no? Quieren volvernos dueños de nada. Dicen ellos en su frase, no serás dueño de nada, pero serás feliz. Habrá que ver. En Lucas 12, del 16 al 21, Dios nos advierte incluso de una pereza que puede venir en otras circunstancias. Muchas veces podemos tener la pereza del hombre que nunca quiere trabajar, pero también podemos tener la pereza de aquel que trabaja y considera que ya llegó a su meta y de ahí en adelante no más. Y eso es a lo que se refiere el Señor aquí. Dice en el 12, verso 16. También le refiere una parábola, esta sí es una parábola claramente, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En este pasaje el Señor me llamaba a reflexión. ¿Qué haces al pensionarte si tu pensión es buena? O si tienes éxito en tus negocios, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas, bueno, este es mi momento de no hacer nada? Este es mi momento en que voy a estar en la casa como un pachá y la mujer y los hijos que me atiendan y yo, nada que. Eso sería asumir la misma actitud que estaba asumiendo este hombre. Llegará un momento de la vida, el ser humano, pienso yo, nunca debe dejar de trabajar. Claro que sí, llegado a una pensión, tú no vas a trabajar con el mismo ahínco que lo hiciste en tu juventud, pero yo soy consciente y creo que uno siempre debe buscar hacer algo útil para los que están alrededor. Así sea una cosa sencilla. ¿Qué es lo que sucede en nuestro interior que nos han enseñado que el trabajo es para el güey? Incluso hay una canción del Gran Combo que lo mitifica. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo mitifica? Porque cuando los latinos llegamos al sistema socioeconómico que tenían los norteños, encontramos que había un sistema de pensión para la pobreza, que no buscaba que la persona quedara pobre toda la vida, sino que buscaba ayudarlo en su pobreza para que trabajara y saliera adelante. Pero nosotros le dimos una interpretación muy distinta que el Gran Combo dejó reflejado en su canción. ¡Ay, plata grande! De Papá Sam, maravilloso. Aquí me quedo todo el día sentado y Papá Sam que me dé para el billete para la comida. No más.
pero dice que algo que llaman cultura evangélica, si se puede hablar de eso, de allá de los norteños y todas estas naciones que fueron de prioridad evangélica, hay un concepto diferente. El trabajo dignifica al hombre. Y eso está en Juan 5:17. En Juan 5:17 Jesús nos revela una gran verdad y les dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué me quiso decir eso a mí? Normalmente pensamos que ir al cielo, estar en la presencia del Señor, es estar allá recostado en una nube con una lira, tocando todo el día de pachay sin hacer nada. Olvídense del canto, amigo mío. Allá vamos a ir a trabajar. Si el jefe trabaja, con más razón trabajamos nosotros. Solo que no va a ser un trabajo como el de aquí de la tierra. Un trabajo que nos causa dolor y aflicción, sino un trabajo que nos va a causar gozo y alegría. Pero sin lugar a dudas que el cielo no es para flojos. Por eso Dios habla tanto contra la pereza y contra el no ser proactivo y tener muchos dolores por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en últimas con este hombre de la historia de Lázaro y el rico? Que Dios nunca le quitó la aflicción a Lázaro. Es más, su condición empeoró, me imagino que ya las llagas por la edad y ya de pronto ya no podría trabajar como jornalero, cualquier oficio menor que podría hacer en la sociedad. Y ya le tocaba llegar a la puerta del rico a ver si las migajas que caían de la mesa él podría comer algo. Pero Dios nunca le quitó esa aflicción. Dios nunca permitió que pasara un mecenas que le dijera, ven acá, aquí tienes una casa, esta es tu casa y aquí está, te voy a mandar todos los meses para la comida. Pero es muy probable que ese hombre, Lázaro, haya sido como la viuda que vio a Jesús. Si recibió una limosna con agrado y con amor, porque no había resentimiento en su corazón por su pobreza y por su necesidad, llevaba su ofrenda al templo. Porque dice que al morir, Dios envió sus ángeles por él. Y Dios estaba escrito que por fe era que íbamos a ser salvos. ¿Y en dónde estaba la fe de este hombre? En Dios. Y aunque vivió una vida llena de dificultades y de aflicciones y no le fueron quitadas, nunca se apartó de su fe en el Señor. Tan así es que Jesús confiesa que fue llevado al seno de Abraham, que era aquel sitio donde él podía ser llevado en ese momento porque aún Jesús no había venido a la tierra. ¿Y qué significa el seno de Abraham? Justificación por fe. Es exactamente eso. Entonces, Dios permite que la aflicción sea quitada de nuestra vida, tenemos una mayor consolación y es la vida eterna. Muchas veces cuando pasé por momentos más difíciles de mi vida, siempre tuve eso como norte. Señor, si hoy en día tengo aflicción, por lo menos yo sé que hay un día cuando llegue a tu presencia que tendré gozo y paz en mi corazón. Y eso no es consuelo de tontos. Eso es tener la mirada puesta realmente donde nosotros tenemos que tenerla. Amén. Quiero compartir con ustedes un momento lo que el pastor Gary Wilkerson escribió en su mensaje de No te rindas. Él decía, ¿qué haces cuando estás abrumado? ¿Qué haces cuando parece que las probabilidades están en tu contra o no tienes suficientes recursos? Vuelves a casa por la noche y continúas estresado, ansioso y temeroso. Si quieres ver la victoria en tu vida, tendrás que luchar por ella. Y en la lucha, Dios suplirá la fuerza y los recursos que necesitas. Saldrás de la lucha como un adorador de Jesucristo. Me gusta esta frase del pastor. Me dice como un vencedor, como un adorador de Jesucristo. Esa fue la victoria de Lázaro. En 2010, dice él, mi padre David Wilkerson me entregó el liderazgo de World Challenge, que es la iglesia de ellos. Al principio, papá estaba ahí para apoyarme y animarme. Si alguna vez me encontraba en medio de una batalla que no estuviera muy seguro de cómo manejar, llamaba a papá. En abril de 2011 falleció en un accidente automovilístico y me encontré sin ese recurso particular para ayudar a liderar la iglesia. A veces, cuando suceden cosas desafiantes, siento un poco de temor. ¿Qué pasa si no hago lo que se necesita? ¿Qué pasa si no manejo bien esta situación?
Un día, mientras estas dudas llenaban mi mente, el Espíritu Santo vino a mí y la confianza invadió mi corazón. Me di cuenta de que si Dios me estaba guiando, estaba diciendo, este es el camino que debes seguir. Todo lo que tenía que hacer era confiar en Él. No tengo que mirar las líneas negras o rojas y ver dónde están las finanzas. Tengo que mirar el cielo en busca de respuestas. En la iglesia eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando más duro y llegando a más personas. Todo porque no permitiremos que el enemigo haga que el temor entre en nuestras vidas. Algunos de ustedes están en una batalla dura ahora mismo. Puede ser económica, puede ser problemas de relación con sus hijos. Cualquiera que sea la batalla, tengo una buena palabra para ti. No te rindas en la batalla, no dejes de interceder, no permitas que los recursos limitados te hagan pensar que de alguna manera tienes un Dios con un poder limitado. Recuerda el aliento del apóstol Pablo a los creyentes en Galacia. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Gálatas 6, 9. Debemos entonces tener claro que nunca debemos rendirnos. Los apóstoles y cristianos del primer siglo nos dieron ejemplo de ello. A pesar de las persecuciones y sufrimientos, nunca apostataron de Jesús su Mesías. En 2 Corintios 4, del 7 al 10, el apóstol Pablo nos dejó escrito: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y son gente que vivió realmente bastante aflicción. ¿Y qué aflicciones vivió Pablo? En 2 Corintios, más adelante, del mismo libro que estamos hablando, en el 11, del 23 al 30, él nos las dice. Está discurriendo aquí Pablo una discusión con algunas personas que decían que él no era hombre digno de ser ministro. Y dice en el 23, ¿son ministros de Cristo ellos? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Esa misericordia, 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligro entre falsos hermanos, aún dentro de la misma iglesia. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enfermo y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Pero para mí, la prueba más grande de fe de los apóstoles la dejó Pablo al escribir en una sucia celda de una prisión romana la carta a Timoteo, días antes de ser decapitado. Muchos podrían decir, esto es lo que me he ganado, Cristo. Qué final tan triste. Mira qué mazmorra tan sucia, hedionda, a cualquier cantidad de cosas, ratas por todas partes. Y estoy esperando que me saquen para decapitarme. Eso no es lo que leemos en su carta. Él escribe a su discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, las palabras que para mí han sido fuente de mi fe. Porque para él librarse de eso, él solamente tenía que salir de ahí y hablar con el procurador romano y decirle, ¿sabe qué? Cristo era una mentira. Listo. Venga, amigo, vamos a llevarlo a las plazas porque usted se lo diga a la gente. Y ya. No es reo de muerte. No. Él se mantuvo y dijo, Cristo es verdad y es mi verdad y no lo niego. Dice en el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado
y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Firme, un hombre que tenía claro, bien claro, cuál era su meta, y que no se rendía así el diablo le trajera cualquier cantidad de aflicciones en su vida. En el mundo de hoy, el mundo más reciente, en el siglo XIX y comienzos del XX, vivió un joven, William Borden. Este joven era de una familia muy adinerada de Estados Unidos. Muy adinerada. Piensen en todo el dinero que pueda tener hoy un Bill Gates o este. Y el joven se enamoró de Cristo. Estudió en la Universidad de Yale. Ahí alcanzó a evangelizar a algunos de sus compañeros, pero puso en su corazón querer ser misionero. Unos años antes de irse de misionero, murió su padre, y obviamente ya con una preparación excelente en Yale y todas estas cosas, la familia empezó a presionarlo: retoma los negocios de tu papá, coge los negocios de la familia, los vamos a tener problemas. Pero él se mantuvo firme en su decisión: no, me voy de misionero. Estamos hablando de los Estados Unidos del año 1921. Eso no eran casitas, eran mansiones. Mansiones de 600 metros, puestas en unos campos de 3 hectáreas, con cualquier cantidad de sirvientes. Y desechar usted eso para irse a una nación que no conoce, a vivir en una choza. Y este joven finalmente cuadra su viaje. Él quería ir a evangelizar a los musulmanes que viven en China. Pero para poder ir a evangelizar a esos musulmanes necesitaba aprender mandarín. Entonces su plan fue: me voy a ir a Egipto, al Cairo, ya tengo ya contacto de unas personas que me van a enseñar mandarín. Cuando ya conozca el mandarín, viajo a China a evangelizar. El tema es que, estando en el Cairo, le dio una meningitis y falleció. Y en su diario encontraron estas palabras escritas: sin reservas, sin arrepentimiento, sin vuelta atrás. Tendría mucho de lo que arrepentirse, porque fue mucha la presión de su familia de: vas a dejar las comunidades, vas a dejar la empresa de la familia a quebrar, vas a dejar esto, vas a dejar lo uno, vas a dejar lo otro. O en su propia vida espiritual: vine aquí ¿para qué? Para morir. Sin reservas, sin arrepentimiento, sin vuelta atrás. Fue sepultado en el Cairo, y en la lápida de su tumba están escritas estas palabras. Jesús dijo: ninguno que ponga la mano en el arado y atrás es digno de mí. Si usted ha decidido ser cristiano, es probable que usted vaya a tener pruebas muy grandes que vivir. Porque cuando usted asume una posición ante Cristo, usted se vuelve enemigo de mucha gente, pero se vuelve también enemigo de huestes espirituales de maldad. Y ellos van a buscar afligirlo. Pero usted, no importa lo que le suceda, le dio una enfermedad y se quedó sin trabajo, no importa. Discapacidad que le afectó un miembro a otro, parcial o totalmente, no importa. No pudo trabajar, no importa. Se le acabó el dinero, no importa. Lo tienen sacrificado las instituciones financieras, no importa. Ponga su mirada en aquel que le dio la salvación y la vida eterna. Yo puedo decir que Él me dio realmente casa, carro y beca, pero yo no le puedo predicar a usted que venga a Cristo para tener casa, carro y beca, porque sé que muchas personas como Lázaro no nos van a tener. Yo doy gracias a Dios porque por su misericordia me las dio y me ha ayudado a salir adelante. Pero lo fundamental es: no se rinda.
Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque esta mañana nos has recordado que como soldados tuyos, Dios, debemos estar listos para esa batalla espiritual en nuestras mentes, en nuestro corazón, sobre todo. De tener siempre nuestra fe en ti y tener el convencimiento que tú eres un Dios bueno, que no hay nadie bueno, sino solamente tú eres bueno. Gracias te damos por eso. Diste a tu precioso Hijo en sacrificio por nuestra salvación. ¿Qué más podemos pensar de ti, Señor? Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado salvación y vida eterna. Y te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenando nuestros corazones y no permitas que nos apartemos de esa preciosa salvación ni a diestra ni a siniestra. Sea el objetivo de estar en tu presencia, trabajando para ti, llenos del gozo tuyo y donde todas nuestras lágrimas serán enjugadas. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.